Qué bueno estar con ustedes otra vez. Me alegro mucho por poder saludar y desear bendiciones sobre sus vidas. En el programa anterior estuve hablando acerca del conocimiento del reino de Dios, viéndolo desde el punto de vista histórico. Hoy quiero hablar acerca de la restauración del reino, mensaje central de Jesús. Por eso, al mencionar el propósito de Dios con Israel, ese pueblo no le obedeció, no lo entendió y hasta el momento no ha sido un reino como el reino de Dios, sino un reino secular. Hubo un reino, el reino de Israel, pero fracasaron. Jesús vino a establecer o a restaurar el reino de Dios. Por eso encontramos, sobre todo en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús, que desde que comenzó su ministerio habló acerca del reino de Dios. En Marcos capítulo 1 dice, versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero subrayar tres palabras de esos versículos. Número 1 dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, que dentro del propósito de Dios había un tiempo ya determinado para restaurar el reino. Dios es el que maneja el tiempo. Él maneja el tiempo kairos, no el calendario humano, sino el calendario de Dios. Y el tiempo se ha cumplido. En Gálatas capítulo 4, allí menciona algo muy similar. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. En segundo lugar, dice el versículo, y el reino de Dios se ha acercado. Vino el cumplimiento del tiempo de Dios y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ahí está hablando de el reino de Dios como la restauración dentro del tiempo de Dios, del propósito y plan de Dios. Y en tercer lugar, dice cómo entrar. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que arrepentirnos. Y arrepentimiento también implica cambio de mentalidad, cambio de actitud y cambio de mentalidad. Entonces, si queremos entrar en el reino de Dios, necesitamos un cambio de mentalidad. Por eso es que estoy insistiendo en esto, porque nuestra mente siempre se ha ido solo al arrepentimiento para salvación. Pero hay arrepentimiento para una renovación, que es lo que se llama cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice que nosotros debemos desechar o no aceptar las cosas de este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es cambio de mentalidad a través de metanoia, que es arrepentimiento en griego. Y necesitamos metanoia para entender el reino de Dios. Necesitamos un cambio de mentalidad. Y por eso Dios estableció que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo cuando nosotros sentimos la necesidad de Cristo. Por eso, al nacer de nuevo, entramos en el reino de Dios. Ahora bien, Jesús en Mateo, que es el Evangelio del Reino, dice en el capítulo 3, versículo 2, hablando Juan el Bautista, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino del regreso del Mesías, o de la venida del Mesías. Y luego cuando Jesús entró a predicar en forma, a comenzar su ministerio, en el mismo capítulo 3, versículo 17,
dice las mismas palabras de Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ahora, cuando Jesús, según el Evangelio de Mateo, nos habla del sermón de la montaña, allí Jesús puso las bases del reino de Dios y habló muchas veces del reino. Y nosotros no hemos tenido en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos tenido en cuenta esto? Él en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice que cuando somos bienaventurados, cuando nosotros prediquemos el Evangelio y la gente se rebele y diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo, dice que de ellos, de los que andan perseguidos por la palabra de Dios o por causa de la palabra de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús estaba enseñando acerca de la oración, su oración tiene como fundamento, como principio, decir: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el reino de Dios está aquí en la tierra y aquí tenemos que hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Es necesario entender que ese es el fundamento de esta oración: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y luego, cuando él aplica el afán y la ansiedad por las cosas materiales y humanas, en el capítulo 6 y el versículo 33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Note que está poniendo prioridades. Primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, el reino de Dios está basado en dos aspectos principales: en la justicia de Dios y en el derecho y la verdad de lo que nosotros debemos actuar. Dice en el Salmo 89, versículo 14, que el principio, el reino, el trono de Dios está establecido sobre la justicia y el derecho y la verdad. Entonces nosotros necesitamos afirmar esta verdad en esos mismos principios. Y cuando el Señor Jesús estaba cerrando el sermón de la montaña en el capítulo 7 de Mateo y el versículo 21, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note que allí ratifica que para andar en el reino de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. No es el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que puede entrar en el reino de Dios. Y hermanos y amigos, si ustedes han entendido esto, les motivo para que estudien el Evangelio de Mateo y subrayen la palabra reino de los cielos o reino de Dios, para que vean la cantidad de veces que Jesús lo mencionó. Y Él encargó a sus discípulos que predicaran el reino. Y dice también en Lucas que para eso fue enviado, para predicar el reino de Dios. Así que este no es un tema nuevo, es el tema fundamental de los 4 evangelios, del mensaje de Jesús. Y si usted lo entiende, este será su mensaje, porque es de los últimos tiempos. Y cierro con este versículo de Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es como Jesús cierra su venida. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando se haya predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Que Dios nos ayude a predicar y a vivir lo que la palabra del Señor nos enseña. Bendiciones y nos encontramos en el próximo programa. Dios les guarde.